El día de ayer, el periódico Reforma publicó una nota. Los 10 contratos de infraestructura de transporte más grandes adjudicados en la actual administración han sido ganados por empresas cercanas al PRI y al presidente de la República. Y me preocupan comentarios como ese de Reforma, que yo creo que le hace más daño al país que muchas otras cosas mucho más malas. Y no porque yo diga nada del periódico, pero esos comentarios en donde se deja por sentada la corrupción de los funcionarios públicos. Y me preocupan comentarios como ese de Reforma, que yo creo que le hace más daño al país que muchas otras cosas mucho más malas. Ustedes saben lo que esto significa. Ya encontraron al diablito. Significa, señores consejeros, colegas periodistas, amigos editorialistas, colaboradores, anunciantes, significa que todos ustedes y yo, que hemos hecho equipo con Grupo Reforma, somos culpables. En el Senado el secretario fue muy claro. Hemos causado más daño a nuestro país que muchas otras cosas mucho más malas. Tan respetuosos de la ley como lo somos, tan amantes de la transparencia y la participación, tan premiados. Y aquí hago un paréntesis para reconocer, por ejemplo, el genio de Paco Calderón, galardonado en octubre con el premio María Mors Cabot. Para reconocer el pensamiento libre e influyente de Enrique Krause, recién condecorado por la Fundación FAES de España. Para reconocer el brillo intelectual de Jesús Silva Herzog Márquez, incorporado a la Academia Mexicana de la Lengua en septiembre. El talento de Juan Villoro, ingresado en febrero al Colegio Nacional. La amplia perspectiva de Jorge Ramos, que hace días recibió en Nueva York el premio Burton Memorial. Ejemplos solo parciales de este año, representativos
de un capital humano, moral, intelectual, y sin afán de ventanear a nadie, descubriendo edades. Algunos, con mucho orgullo para nosotros, con 3 décadas de compromiso con la institución. Cierro paréntesis. No, Guadalupe es chava. Aún así, a pesar de los reconocimientos nacionales, internacionales, hemos hecho más daño que alcaldes que entregan estudiantes a los narcos para ser asesinados, que turbas que incendian palacios, bloquean congresos, destruyen escuelas. Más daño que un político irresponsable, que un burócrata corrupto. Deberíamos sentirnos avergonzados.